En octubre del año 1428 y mayo de 1429, durante la Guerra de los 100 años, la ciudad de Orleans, en Francia, fue sitiada por las fuerzas inglesas. El 8 de mayo de 1429, Juana de Arco, una campesina francesa adolescente, dirigió con éxito una fuerza militar para romper el sitio de la ciudad y liberar Francia del invasor inglés. Mi sexo no era el correcto, tampoco mi origen ni mi edad. Sin embargo, me puse a luchar contra generales, contra los señores de la iglesia y contra los ingleses que gobernaban nuestro país. La Guerra de los 100 años. El asedio de Orleans ocurrió durante la Guerra de los 100 años, una disputa de herencia entre las casas gobernantes de Francia e Inglaterra por la supremacía sobre Francia. El conflicto había comenzado en 1337, cuando el rey Eduardo III de Inglaterra decidió insistir en su reclamo al trono francés, un reclamo basado en que era hijo de Isabel de Francia. El rey de Inglaterra, Eduardo III, codiciaba el otro lado del Canal de la Mancha. Como deseaba Francia para sí mismo, había añadido la flor de lis, el símbolo de Francia, a su propio estandarte real. El asedio de la ciudad. Desde octubre de 1428, Orleans estaba asediada por los ingleses, que la rodeaban controlando las villas próximas a la ciudad. Orleans era un punto estratégico muy importante para hacerse con el dominio de las tierras del Loira, junto a Angers, Tours o Blois. En junio de ese mismo año, el conde de Salisbury llegó a Francia con más de 6.000 hombres. A estas se le añadieron otros 4.000 de parte del duque de Bedford, que la sacó de la guarnición establecida en Normandía. El lado sur de la ciudad francesa lindaba unos 364 metros con el río Loira, así que tenía un puente hasta allí, de 19 arcos de piedra, acabando en una pequeña estructura defensiva. Mientras que al otro lado de la orilla, al norte de esta, había una barbacana llamada Boulevard, que dificultaba el acceso a la fortificación, donde había un pasadizo que conducía a un puente levadizo defendido por dos torres, conocidas por el nombre de Le Touguel. Alcanzado este punto, se podía acceder a la isla de San Antón, siguiendo el puente y después a la ciudad. Este fue el punto que atacaron los ingleses durante 2 días, iniciando un bombardeo sobre Le Touguel y el fuerte. El 23 de octubre de 1428, los franceses abandonaron estas posiciones. Un día después, el conde de Salisbury subió a una de las 2 torres y, desde las alturas, trató de vigilar los movimientos franceses. Pero por desgracia para él, un bolaño francés atravesó la ventana por la que miraba, recibiendo un impacto mortal en la cara, falleciendo una semana después. El sucesor de Salisbury fue el conde Suffolk. Este, juntamente con Bedford, se decidieron a reforzar la zona y a guardar la posición. Este último llevó consigo a 2 prestigiosos generales, Lord Talbot y Lord Scales, que llegaron el 1 de diciembre y reemplazaron a Suffolk. Lord Talbot se centró en el lado este de Orleans, en la misma orilla que la ciudad, donde controlaban 5 puntos en el mapa que conectó entre sí. El más importante de estos era la iglesia de Saint Laurent, que conformaba una especie de Bastilla, la cual reforzaron mucho, convirtiéndose en su cuartel general de maniobras de la zona. También se hizo con la isla de Carlomagno, que estaba en medio del Loira, y ya en la otra orilla tomó la iglesia de Saint-Privé. Guillermo Glasdale se encargó de la zona de Le Touguel, acordonando entre todos la ciudad de Orleans, que se vio acorralada cada vez más cerca del ataque definitivo. La zona nordeste de la ciudad tampoco se escapó, ya que allí Suffolk hizo otra fortaleza alrededor de la iglesia de Saint-Lop y otra más alrededor de Saint-Leblanc. Durante el invierno se dedicaron a seguir reforzando sus posiciones, mientras recibían un refuerzo de tropas de 1.500 soldados por parte de los borgoñeses, mientras intentaron ocupar un vasto bosque que protegía la ciudad de forma natural al nordeste de esta, el cual no pudieron tomar. La llegada de la resistencia. En cuanto a la defensa, pese a la veteranía de los soldados, solo contaban aproximadamente con unos 500 efectivos. Así decidieron fortificar todo lo posible la ciudad. De esta manera, los vecinos y habitantes de la ciudad, comerciantes, panaderos, taberneros y campesinos, se organizaron en 34 compañías para defender las 34 torres de defensa de la ciudad. Poco después de la muerte de Salisbury, llegó al bando francés Le Batard d'Orléans, es decir, Juan de Orleans, más conocido como el Bastardo de Orleans, acompañado de 600 hombres de tropa. Así pues, se le encargaría a él la defensa de la ciudad. Hasta 6.000 hombres aproximadamente siguieron este caballero de forma gradual para ayudar en la defensa de la ciudad,
aguantando así hasta el 12 de febrero de 1429, cuando Carlos VII envió refuerzos para interceptar un suministro que venía desde París. El fracaso fue absoluto, debido a una negligencia, y se perdieron sobre 700 hombres, en la que se conoce como la Batalla de los Arenques. De esta manera, las provisiones de la ciudad francesa comenzaron a agotarse, y buena parte de la nobleza decidió abandonarla, en vista del futuro desastre. Todo parecía favorable para el bando de los ingleses y los borgoñeses, pero una discusión a finales de febrero entre el duque de Borgoña y el duque de Bedford creó una rivalidad entre ambos, y los borgoñeses abandonaron sus posiciones de asedio durante el mes siguiente. Juana entra en acción. Hubo otro hecho determinante, y es la entrada en escena de una jovencita que decía ser enviada por Dios, y que ponía como prueba el hecho de que sería ella quien liberaría Orleans del asedio. Mientras Carlos dudaba, una joven campesina llegó a su corte. Dijo haber tenido visiones divinas que le conferían una tarea sagrada: ayudar a Carlos a coronarse y expulsar a los ingleses de Francia para siempre. Y encargó a esta niña de 17 años una misión casi imposible: liberar Orleans. Era Juana, que acababa de recibir el beneplácito en Poitiers de la mano del rey. Juana de Arco acudió armada con una espada que trajo de San Catherine de Fierbois, un estandarte y el santuario de los caballeros. Además, fue dotada de una armadura que ella misma pidió y eligió. El rey había decidido proveer a Juana con unos 12.000 hombres. Ella decidió que entraría primero por la cara oeste de la ciudad y después por les Tuguels. Juana comenzó avisando con una carta a los ingleses y le rogó que se retiraran. Las respuestas de los ingleses no fueron más que injurias y burlas. Antes de su llegada a Orleans, Juana tuvo que superar un difícil periplo. Primero fue enviada con unas tropas de refuerzo a Blois, una de las villas cerca de Loira, justo al exterior del círculo que formaban las tropas inglesas alrededor de Orleans. La siguiente ciudad sobre el mapa era Bussoncy y después ya venía Maine y Orleans. Desde aquella ciudad, Juana inspiró a las tropas y a las gentes de las ciudades. Demostró tener una gran habilidad para ver sobre el plano las posiciones y así poder trazar una buena estrategia. Además, tenía el soporte de los generales que la acompañaban. Los acompañantes de Juana hacia Blois, según Bastard, fueron gente bastante destacada. El viaje de Blois hasta Saint-Lô, como dijo ella, no podía hacerse de otra manera que dando una inmensa vuelta por las ciudades del sur del Loira hasta llegar al nordeste de Orleans. Ella venía desde el oeste, siempre siguiendo el río Loira. El 28 de abril, Juana llegó a Chessy, donde pasaría la noche, y el Bastard la pudo conocer en persona finalmente. Dadas las circunstancias adversas del viento en contra proveniente del este, el Bastard hizo retroceder un poco las posiciones para proteger sus tropas y los refuerzos recién llegados con Juana, los cuales traían víveres. La liberación de la ciudad de Orleans. Le Bastard se quedó sorprendido porque vio que lo que ella pretendía no era lo que se había encontrado. Juana se decidió a ir directamente a les Tuguels para atacar a Lord Talbot con las tropas de reserva. En ese mismo instante, el viento comenzó a cambiar en dirección favorable a Le Bastard, lo que probablemente comenzó a creer que se trataba de un milagro. En ese mismo instante, y sorprendido por la situación, Le Bastard ordenó entrar en Saint-Lô, con las esperanzas ahora más que nunca puestas en Juana. Así, venciendo, pudieron entrar en Orleans, por la puerta de Borgoña, el 29 de abril por la tarde, siendo recibidos con gran júbilo por los habitantes de la ciudad. Juana sería alojada en una de las mejores casas de la villa, y pasó los primeros días conviviendo con la gente de Orleans. El 1 de mayo, Le Bastard abandonó Orleans en busca del ejército real, que estaba en Blois, con el que contactó el cuarto día. Con ellos atacarían la pequeña fortaleza de Saint-Pol, la cual llevaba a París, con la que los ingleses, para defenderla, tuvieron que poner la pequeña guarnición que quedaba defendiendo Saint-Lô, perdiendo así las dos. Los ingleses se vieron perdidos y decidieron ir evacuando sus pequeñas fortalezas para tratar de concentrar todos los recursos en la orilla del sur del Loira, es decir, en les Tuguels y en Saint-Jean-de-Leblanc. Juana tomó la iniciativa el día 6, después de haber enviado unas 3 misivas a los ingleses el día anterior. Saliendo de la puerta de Borgoña, atravesó el Loira, pasando las pequeñas islas que había en medio y colocándose en la más grande. Desde allí lanzaría un ataque contra la fortificación de Saint-Jean-de-Leblanc. Al verlos venir, los ingleses huyeron al convento de les Augustins, justo bajo de les Tuguels,
donde se concentraron y esperaron el ataque francés, lanzado desde Leblanc. Mientras todo esto sucedía, el caballero de la Hire y Juana emprendieron el ataque hacia el oeste, en Les Augustins. Allí los ingleses tenían 500 soldados aproximadamente, que pudieron aguantar este primer ataque, mediante arqueros y cañones esencialmente. Durante la tarde de aquel día, los franceses atacaron diversamente, intentando prender fuego a las estructuras de madera que allí había. Entonces los ingleses iniciaron un contraataque, ya cerca del anochecer, pero el caballero de la Hire, uno de los generales de Juana, respondió con un ataque con hombres armados a caballo, que los hizo volver a sus fortificaciones. Finalmente se sumaron las tropas que habían ido cruzando el Loira, y se hicieron con el convento fortificado de Les Augustins. Al mismo tiempo, Talbot quedó desconcentrado, ya que no podía enviar ayuda para cubrir los ataques que el Bastard llevaba a cabo en las fortificaciones del noroeste. La que más le interesaba mantener era la de Saint-Laurent, la más grande, pero no se salió con la suya. La noche del 6 al 7, Talbot trató de reordenar posiciones para una mayor y más efectiva defensa, ya que había perdido los lugares cercanos a Les Tourelles. Sacó las tropas que tenía en Saint-Privé y en la isla de Carlomagno, y las trasladó principalmente a Les Tourelles y la Barbacana adjunta. Mientras tanto, Juana pasó esa misma noche en Orleans. El día 7 fue clave. De buena mañana, Juana de Arco atravesó el río para reunirse con los otros jefes, que estaban al este de Les Tourelles y la Barbacana adjunta. Juana de Arco le pidió a Le Bastard que esperara un poco más. Entonces ella cogió el caballo y se fue sola a una viña para rogar a Dios por la victoria durante media hora. Cuando regresó, con coraje y el estandarte, emprendió el ataque. Juana acompañó a los que subían las escaleras y trató de subir por ellas, pero una flecha inglesa la apartó del combate, hiriéndola de gravedad. Esta fue a parar justo debajo del hombro y el escote. Este hecho desanimó a las tropas francesas. Al verlo, Le Bastard decidió retirarse de la batalla por aquel día y reorganizar la estrategia. Juana le intentó persuadir de que él siguiera el ataque, aunque fuera en ausencia de ella. Se dice que un soldado llamado Le Basquet cogió el estandarte de Juana y se decidió a atacar al ejército inglés. Así, viendo el estandarte entrando en batalla, el ejército francés tomó el coraje suficiente como para penetrar aquel mismo día, mientras, por otro lado, los franceses enviaban una barcaza ardiendo al puente que separaba la Barbacana de Les Tourelles. Eso debilitó el puente y colapsó al cabecilla inglés, que en un intento desesperado probó de hacer atravesar a las tropas por el puente, colocándose en la pequeña estructura defensiva del medio. Con gran habilidad, la gente de la ciudad acudió y rompió las secciones del puente suficientes para que las tropas inglesas no consiguieran su objetivo. Ahora la batalla ya estaba decantada. Finalmente, el día 8 de mayo, los ingleses comenzaron una retirada, no antes sin probar un último ataque mediante sus arqueros, o longbowmen, una especie de arqueros propios de los ingleses, caracterizada por la larga distancia que podían conseguir lanzando la flecha, causando efectos tan efectivos como atravesar armaduras enemigas. De todos modos, no consiguieron su objetivo y tuvieron que retirarse de sus pequeñas fortificaciones del noroeste de Orleans, encaminándose a Ming, que era la ciudad más cercana que todavía les quedaba. Justo después de la huida de las tropas francesas, Juana organizó una misa y unas oraciones por los muertos en la batalla. A partir de ese momento, todo el mundo vio como el milagro que anunciaba Juana se había cumplido. De hecho, solo acababa de comenzar, y de esta manera se ganó el sobrenombre de la doncella de Orleans. Actualmente, la ciudad celebra su salvación con fiestas anuales cada mayo. La doncella de Orleans cabalgó con el delfín por las calles y estuvo a su lado cuando finalmente fue coronado rey Carlos VII de Francia. Pero en menos de 2 años, Juana fue capturada en la batalla, vendida a los ingleses y llevada a juicio por herejía. El 30 de mayo de 1431, a Juana de Arco la llevaron a este lugar, a la vieja plaza del mercado de Rouen, y la quemaron viva en la hoguera. Si te ha gustado conocer la historia del asedio de Orleans, apoya el canal suscribiéndote y dando me gusta. Te leo abajo en los comentarios y espero verte la próxima semana.